Buenas noches, una nueva emisión del Tábano Entrevistas. Acá estamos con dos amigos y vamos a sacarle punta a la noche. Luis Terroba, abogado, escritor, 5 libros, ¿no? De historia. 4 libros de historia. Militante de la Izquierda Nacional. Exacto. Y Eduardo Linares Dal, escritor, cineasta, activista de la democracia participativa y autor del único filme sobre las asambleas barriales, asambleas populares del 2001. Exacto, del 2002. Sí, ¿sabes una cosa? Que yo las vi la primera vez el 28 o el 29 de diciembre. Estamos en un acto ahí en la Avenida del Trabajo, no me acuerdo la altura, y cuando volvíamos, cuando fuimos a encontrar fogatas en un montón de esquinas, ahí empezamos a ver ya la gente reunida. Era el 29 de diciembre, el primer día que yo vi las asambleas. Después sí, creo que fue uno de los únicos momentos del pueblo soberano en las calles, ¿no? En la historia argentina. Por lo menos de lo que vivió uno. Qué sé yo tengo 62 años, la experiencia mía de gente en las calles organizándose. En los 70 había movilizaciones monstruosas, Sí. era movimiento de masas. Esto, digamos, fue pueblo en planteo ciudadano, autoconvocándose y con la referencia barrial. Sí, sí, no había una referencia partidaria. No, barrial. Los partidarios vino después. Los partidarios vinieron después, sí. Pero la experiencia mía, digamos, es una experiencia de la madurez de un tipo de casi 50 años. No, era más joven, porque hace un montón que pasó eso. Y me enamoró estar con gente que no conocía, que uno por ahí se cruzaba y no la saludaba. Y eso sería como un detalle melancólico, si querés. Me fascinó vivir la ebullición política y ver que había toda una impronta revolucionaria que se malgasta, o sea, se aborta deliberadamente. Sí, sí. Había una impronta revolucionaria en serio. Estaba y había un germen revolucionario en serio, sí. Y los primeros 45 días de las asambleas, que son los días de organización espontánea, hasta que no caen los aparatos de la izquierda, lo digo porque es un hecho histórico, no porque esté en contra de la izquierda, pasó eso. Ahí salieron propuestas de reforma constitucional, de rechazo a la deuda externa, cosas básicas, Sí, sí, sí. pero que no tenían, digamos, un aparato político detrás. Y venía con muchísima fuerza y después encalló. En la tercera convocatoria, porque después se armó las convocatorias en el Parque Centenario. Sí. Todas las asambleas hacían los sábados, creo que era, Sí. en el Parque Centenario. Yo fui en la tercera asamblea que fuimos en 2 autos con varios amigos. Y claro, cuando estacionamos y nos bajamos ahí y vimos toda la fila de mesas de los movimientos de izquierda, con sus periódicos, sus volanteadas y un montón de cosas más, de los que venían conmigo un auto se volvió. Es como ahí sin un cuento. Sí, bueno, hubo mucha gente, digamos, que le repugnó eso. Hay un barómetro de la realidad política que son los tacheros, ¿no? Sí. Y entonces uno iba en un taxi y te decía, las asambleas son todos zurdos, el tachero siempre es un botón, con algunas excepciones de amigos míos. Pero hubo otra gente que se quedó. O sea, nosotros compartimos con la izquierda. Por supuesto que no fue una convivencia desagradable, no fue una cosa placentera. O sea, fueron 6 meses de asedio del trotskismo para darle dirección política según los postulados de ellos, de una forma grotesca, porque perdían todas las elecciones. O sea, salían las propuestas de PO, que fue el más ordinario en esto, el MST como que hizo una cosa más light,
el PC como que ni siquiera entraba en ese colazo. El PC hacía... Fue sistema siempre el PC. El PC, digamos, hacía una cosa más burguesa. Más Sí, burguesa. exacto. Y era como un ejército de zombies, porque los matabas en una elección y volvían a la otra semana y volvían a proponer lo mismo. O sea, entonces estaba claro que la finalidad de ellos era otra. Pero bueno. Vos en tu película tenés esa metamorfosis que se fue haciendo en las asambleas, en tu película la tenés bien, bien marcado el tema. Sí, yo, digamos, yo intenté hacer una película que antes que cualquier cosa fuera una película. Y es una película. O sea, que tuviera componentes de atractivo cinematográfico, porque eso era ser fiel a mi pasión, digamos, que es el cine. Entonces me cuidé todo lo que pude de que no fuera un panfleto, y reflejar, digamos, a las contradicciones de la clase media, pero de una manera respetuosa y, si querés, cariñosa. O sea, yo no me encarnizo con ningún personaje, ni siquiera con el peor, que lo presento como una figura muy humana todo el tiempo. Porque nada, porque yo viví eso también. O sea, yo cuando barrundo, digamos, que se podía hacer algo políticamente interesante y revolucionario, hago propuestas fuertes, digamos, para contrarrestar el accionar del trotskismo, de acción directa. Y ahí, digamos, salta todo el progresismo light, Sí. si no, eso no se hace, eso. Y bueno, nada, fueron cómplices. La asamblea, no digo que tiene relación, pero si hay dos síntomas, ¿no? Dos símbolos de lo que fue el acabose del 2001-2002, tenés asambleas por un lado y el trueque por el otro, ¿no? Sí. Bueno, las dos cosas, porque el trueque salió a romper el esquema económico también. El Club del Trueque venía de antes. El Club del Trueque tenía más de un año ya de historia. De hecho, cuando llegamos al 2002 con el tema de las asambleas, estaba muy debilitado el Club del Trueque. Era como que ya no pasaba nada. Incluso desde las asambleas también se generan compras comunitarias, etcétera, para que los vecinos tuvieran comida más accesible. Esas eran inquietudes que venían de la CTA, del FRENAPO, que bueno, que también era todo de baja intensidad, porque no la tenían ni siquiera clara ellos. O sea, esto contado por De Genaro, porque después del asesinato de Santillán y Costecchi se hacen encuentros en la iglesia de la Santa Cruz que convoca CTA, y uno llega a hablar con De Genaro, y De Genaro tampoco le podía pilotearla. De hecho, De Genaro termina, cuando se malbarata también esa oportunidad, termina siendo el partido de que se vayan todos, lo hace con Zamora y con Carrió, que es una yunta horripilante, por tener a Carrió, ¿no? Sí, por Carrió, sí. Porque poner a Carrió es poner a alguien que te va a romper. Exactamente. Zamora no se dio cuenta de eso. Y Zamora, acá no se pueden decir malas palabras, pero Zamora nunca estuvo a la altura de las circunstancias. No. Digamos. Solamente el 19 y el 20 de diciembre, que el tipo anduvo en medio del quilombo, se puso el cuerpo. Eso no solía hacer siempre, hasta hace poco tiempo lo estuvo haciendo de vuelta. Creo, me pareció verlo también el mes pasado en el debate ese del tema de los jubilados. Es una cosa que sí. Ahora, llama la atención que un tipo más o menos preparado como Zamora se haya comido sapo de Carrió, ¿no? Y mirá, yo en ese momento tenía el celular de Zamora, y cuando se hacen los encuentros que organiza CTA, lo llamo. Yo no lo conocía personalmente, pero qué sé yo, más o menos como que yo hinchaba mucho y me había hecho notar, y le digo: Zamora, vos tenés que estar acá, no puede ser que no estés, están todos, vos no estás.
Y me dijo, yo no voy a ir donde esté Carrió. Ah, se dio cuenta. Y después hizo el partido con Carrió. O sea, hay contradicciones que, bueno, ya uno no está para echarle nada en cara a nadie, pero la tuvo en su momento y en fin. Sí, bueno, no sé si no está para echarle en cara a nadie, porque Carrió sigue estando, haciendo exactamente lo mismo que hacía hace 17 o 20 años. Claro, bueno, pero Carrió es una persona que está soportada por aparato de inteligencia extranjero. Sí, sí. No es el caso de Zamora. Zamora, si bien es un representante de la alta burguesía, porque lo es, Zamora es un muchacho que estudia en la Universidad de Belgrano. Sí, jugador de rugby. No estudia, yo vivía a la vuelta del colegio de Esquiú, donde había estudiado él, un colegio bacán, mal. Pero bueno, a mí, gente trotskista amiga que conoció el fenómeno, me cuentan que Nahuel Moreno lo elige a él como la figura política para promocionar, como bueno, un error histórico de Nahuel Moreno grave. Raro también en Nahuel Moreno. Después nace el MAS, Sí. que llega a tener como una convocatoria y moviliza, etc. Bueno, el candidato a vicepresidente, Zamora, y no hace una elección tan mala. No. Vicente, ¿se acuerdan? Vicente Zamora. Sí. 2 veces lo llevaron a la Cámara de Diputados. Sí. La primera vez con todo el purismo entró él. Y se fue con la valija vacía. La segunda vez ya acomodó a la señora, lo hizo todo. La segunda vez ya aprendió la lección. Y no, en realidad esas fueron movidas de la ex esposa, porque él se termina divorciando de esa, que era como el monje negro que tenía él ahí, que incluso hay plata, que, en fin. A mí siempre me pareció como persona una buena persona. Tratándola a él como individuo me pareció así, pero bueno, vos lo tenés que conocer más, ¿no? Sí, Como- no, sí, impresionante. A mí siempre me pareció un tipo rescatable. Siempre uno, digamos, hubo sectores, ya sean de la izquierda o no de la izquierda, del campo popular, qué sé yo, que ponía una ficha en él y no le dio el piñón. No, si no le dio el pin, si no le dio el pin. Y hoy, 17 años después, o 16 años después, el fenómeno de las asambleas, ¿cómo lo ves? Hoy es irrepetible eso. Mira, estuvimos charlando hace un rato con Luis antes de venir de la coyuntura. Yo creo que en algún momento, digamos, el plan del endeudamiento permanente que está planteando este gobierno va a colapsar. Colapsa, sí. Y no sé si falta mucho. Y yo creo que falta más de lo que nosotros desearíamos. Uno mezcla anhelos con cosas un poco más técnicas y objetivas. Hasta ahora, digamos, está muy bancado por el mundo financiero, o sea, intereses muy poderosos con una mirada geopolítica, o sea, Gran Bretaña, la casa de Rothschild, ¿Sí? quiere que él siga y le van a seguir dando guita a lo pavo. Pero bueno, el endeudamiento no significa un puro acto de la voluntad. O sea, hay ajustes, digamos, que creo que esta gente no tiene prurito, porque cuando tenga que... Ahora lo hicieron los socialistas, que ofrecieron territorio por la deuda, o sea, en Santa Fe. Me parece que la ecuación es esa. Cuando haya que... Y ese era un plan de caballo ya ese. Pero el pasa es cuando, a ver, pero territorio por deuda, te toman el territorio a valor fiscal. Pues siempre lo mismo. No digo eso que aclarárselo a la gente, porque por ahí hay gente que te dice, bueno, sí, hay mucho despistado, te decir cambiar territorio por deuda, pero te van a tomar lo que vale 10-1, porque ya lo hemos visto cuando pasó el tema de las empresas del Estado en la época de Menem, que todas entregadas a precio vil, y con las tierras va a pasar lo mismo. Vos vas a entregar la tierra y te vas a quedar con la deuda. Obvio, bueno, pero bueno, son planes desopilantes de esta gente. Sí. Son planes desopilantes y sin una oposición, digamos. No hay oposición. O sea, Yo creo que... el silencio de la oposición es absoluto. O sea, es que aparezca una figura como Kicillof, que es bastante grotesca y cuestionable de todo lugar. O sea, porque pagó la deuda del Club de París más plata de la que le pedían, deuda de la dictadura.
O sea, no hay gente que pueda sostener demasiado un debate en serio de nada. De hecho, eso se lo dijo Pratt Gay cuando estaba Pratt Gay, le dijo, ¿qué me venís a correr vos y le pagaste al Club de París más plata de la que te pedían? En una semana hiciste eso. O sea, si esas son las voces, digamos, de la oposición, o qué sé yo, o que Hugo Moyano sea la oposición. No hay oposición. Yo creo que hay un gobierno tripartito, ¿no? El peronismo que maneja la política, el liberalismo que maneja la economía y la izquierda que maneja la cultura. No sé, yo ni siquiera creo que estos sean liberales. O sea, para mí no son liberales. No, son los dones del guante blanco, ¿no? Son unos chorros. Y ahora me parece que ya el guante viene medio sucio también. Sí, no. Porque lo que está haciendo Caputo es ya el guante muy sucio ya, ¿no? Porque, suponte, vos subiste en uno de tus programas un testimonio de un investigador sobre el tema impositivo. Sí. O sea, un país con 95 impuestos en Argentina. Y no sé cuántas reglamentaciones, no me acuerdo, pero es una cosa de loco. Eran como 24.000 reglamentaciones. Sí, o sea, sí. Y este hombre aparte se había estudiado todas las 14 volúmenes de la ley sobre el tema impositivo. Y estos muchachos saben todo esto. O sea, y no sacaron un solo impuesto. O sea, Nada. Y eso no es de liberales. El liberalismo justamente Sí. es que haya 3, 4 impuestos y chao. Sí, son una banda de asaltantes de caminos. Sí. Son eso. Sí, vinieron a robar y a hacer negocios. Y vinieron, digamos, porque la coyuntura también los arrastra. O sea, Macri, digamos, empieza a incursionar en política después del 2001. No digamos que es una luz de nada, porque indudablemente no lo es. Tampoco hay que despreciarlo, es un tipo muy vivo. Pero vio que había un vacío, que no había representación política ya. Y es un audaz, un bucanero. Y está con varios bucaneros más, ¿no? Yo lo veía ayer a Marcos Peña en el Congreso. ¿Lo viste vos? Sí, lo vi. Hay que tener acá. Lo que pasa es que se reúnen, creo, varios fenómenos, que uno los puede separar cuando los analiza. Es decir, un poco los temas que planteaban, temas sustanciales, que separados parecen que son separados y en realidad son lo mismo. Vos tenés el tema, digamos, de la Constitución del 49, por ejemplo, que es el tema que está vinculado directamente al 55-56, que es cuando en ese momento el Estado argentino, la economía argentina, los beneficios llegaron a su máxima expresión. Por X motivos, digamos, el gobierno cedió prácticamente el poder. Vos sabés muy bien que Leonardi dominaba el suelo que pisaba, lo dijo él expresamente, y empieza una destrucción. La Argentina había sido un Estado, es decir, la Argentina, o lo que no era la Argentina en ese momento, en el año 55 o posterior queda tan destruida como la caída de Rosas. O sea, desaparece todo lo que se había creado y va a tener todo un periodo que va a llegar hasta el 80, donde sí los liberales nacionales, digamos, que era del roquismo, que después se lo tergiversó y se lo desconoce totalmente, empieza a construir el Estado argentino, con un montón que no viene al caso, pues sería extenso discutir. Continúa hasta Irigoyen y a Perón. Y ahí llega, en ese momento, en el 55, en lugar de dar el paso de profundiza, cae ese sistema. Y empieza un largo proceso de destrucción. No es casual que el tipo que rompe, el ministro de Industria, que era Álvaro Alzogaray, sí, que había participado como cadete en el derrocamiento de Irigoyen, lo primero que rompe es la nacionalización del comercio exterior, el IAPI, y el IMIM, que era el que lo financiaba, el desarrollo. Eso va a comenzar todo un periodo que va a ser la Constitución del 49 y va a empezar un largo periodo de deterioro que lo va a cerrar, digamos, liquidando todo eso el gobierno de Menem. No es casual que liquida, después de 35 años, logra hacer lo que no pudo hacer la Revolución
revolución fusiladora, y lo que ni siquiera pudo hacer Martínez de Oz, porque Martínez de Oz tenía la intención de hacer lo que hizo Menem, lo que pasa que le pusieron límite, que fue el ejército que le puso límite, la empresa del Estado no se entrega. Pero sí él socava, de la misma forma que en la década del 80, cuando se empieza a endeudar la provincia, después se entregan el pago del ferrocarril oeste, creando esa deuda externa con la cual ata a la Argentina, porque los acreedores no tienen intención de que se les pague toda la deuda, la intención de ellos es tener atada a la Argentina. Exactamente. Sucede el hecho de Malvinas, que todavía no se lo explica, si Malvinas es un golpe contra el golpe, o sea, hay un giro político gigantesco. Yo sostengo que Malvinas fue, como hecho político, fue el más importante del siglo XX, porque pone a la cara, muestra a todos los argentinos quién era el verdadero enemigo, que había estado oculto, digamos, que era Gran Bretaña. Mimetizado siempre. Eso, digamos, son las medidas defensivas que va, digamos, generándose desde la sociedad. Y aparecen los hechos del 2001, donde ya, digamos, yo creo que es una especie de ensayo general del 2001, porque primero se termina el miedo. Hay algo muy importante, las asambleas terminan con el miedo que había en la sociedad argentina. Pero miedo que tenían los que lo bajan ahí de la Rúa. Para mí, el interregno, ese que hay de una semana hasta que asume Duhalde, lo muestra, es porque había miedo de la reacción de la gente ante la caída de la Rúa. Claro. Cuando se demuestra que no había tal miedo ante la caída de la Rúa, es que todo Duhalde toma el poder. Entonces, se produce, la asamblea marcan un hecho para mí importantísimo, porque se refieren a un tema que es ya no la conquista del poder, sino que acá la necesidad que es cambiar el poder. Exactamente. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, digamos, a los liderazgos o a los partidos políticos, y eso se demostró que ya no son un instrumento apto para dar soluciones al país. Las asambleas estaban por encima de los Hoy partidos. es la aparición de un líder, cualquiera, fue Irigoyen y Perón, yo creo que tardan en resolver los 5 minutos. ¿Quién es el que molesta a este líder? Chao, abajo. Es el poder, digamos. Que lo sacan con los medios primero, y si no, después te lo sacan. El poder del imperio lo saca de cualquier forma. Sí. Pero sí hay una forma, que es lo que, digamos, el tema asambleario, que no hay forma de una asamblea, digamos, el cambio de poder, no hay forma de eso, porque es, ¿cómo se tenés que, digamos, reprimir o matar a 44 millones de personas? Entonces es imposible. No quiero decir que sea sencillo, eso sí es una revolución. Lo del 2001 fue un principio, fue un ensayo que dio un antecedente. El tema, digamos, que toda la sociedad, porque el tema asambleario no solo es válido desde el punto de vista político, el sistema asambleario también es válido para los sindicatos, también es válido hasta para un club de fútbol. Y te cuento una experiencia que yo tuve oportunidad de ver. En Chile, digamos, la Federación Nacional de Trabajadores, que se instrumentó de esa forma, no sin lucha, durante largos años, se instrumenta de esa forma, ¿no es cierto? Ahí no hay partido, no hay fracciones, es la asamblea. Cuando la decisión la toma la asamblea, entonces la dirección la ejecuta. Bueno, se instrumentó eso en los sistemas de trabajadores de puertos, pues se pasó a farmacia, yo ya después me vine, pero tengo entendido, por ejemplo, en el Transantiago. Y hay una anécdota que es muy graciosa, porque un grupo de los socios del Club Wander de Valparaíso tienen la idea, empiezan a protestar por los problemas que hay en el club de fútbol. Entonces, los muchachos que están en Chile se conocen y dicen, bueno, ¿por qué no sacan un diario, por empezar, que se llama El Ventilador Verde? Y bueno, desde ahí empezaron, ¿a quién es el dueño del club? ¿La comisión directiva o los socios? Los dueños son los socios. La comisión directiva, bueno, ustedes hagan esto, este es lo que le ordena a la asamblea, ustedes ejecútenlo. Bueno, la cuestión que llegó a implementarse en un club de fútbol ese sistema. De primera. Claro, se empieza a instrumentar ese sistema. Y eso va avanzando, porque eso llama primero a la participación de la gente. Segundo, que no elegimos candidato entre partidos, por lo cual la asamblea se divide, y cuando se divide se pierde. No es algo que se va a dar pacíficamente, porque esto está atacando, digamos, el núcleo central de las decisiones. Es
Es decir, ya no deciden ni los bancos ni los sistemas de poder económico. Y lo cual permite avanzar coherentemente. Cuando lo que produce lo que él menciona, los partidos de izquierda, que es el fenómeno cuando aparecen los revolucionarios que quieren hacer más de lo que permite la realidad, ¿no? Como convocar una asamblea de barrio para discutir las tarifas de gas y bueno, esto lanzan la lucha del proletariado internacional, ya sabemos. Sí, eso me siento. Eso queda anulado, pero ¿qué es lo que falta, digamos? Tiene que haber un partido de las asambleas, un partido, digamos, que acompañe a la organización de asamblea cuyo objetivo no es tomar el poder inmediato, digamos, como partido, sino que es apoyar a la asamblea para que las asambleas no sean destruidas. Porque hay todo un fenómeno, digamos, que parece ser, ya con el paso de los años, que el poder lo tiene un partido. El poder le corresponde a la sociedad. Después determinará quién es el presidente, obviamente determina su órgano operatorio. Y lo que está colaborando eso es que, digamos, vemos el sistema de impunidad que hay en este país, que no es de un solo grupo, es de todos, ¿no? La impunidad para hacer absolutamente cosas que yo soy de la opinión que los argentinos no quieren, ni los que lo votaron en contra, ni los que votaron a favor, que creo que están bastante sorprendidos. Entonces, si acaba de haber una revolución, va a marchar por esa vía, con la participación de la sociedad, lo cual va a producir, digamos, toda una lucha, toda una serie de debates, y tiene un programa. El tema de la Constitución del 49, ¿cuál es la importancia? Yo hice un artículo hace poco que le llamo la Constitución 49 la última barricada, porque es lo que permite ilegalizar todo. Algunos suelen decir, bueno, hay que recuperar esos principios que estableció. Yo le digo, mira, recuperar los principios, mi abuelo me tenía un viejo dicho, ¿qué hacemos con la foto si la chica está en Roma? Si con la foto no sirve para nada. El principio es muy lindo, reimplantarlo, no. Lo que permite la reimplantación es toda esa derogación ilegal por la usurpación que hubo en el 55, el caso único, como vos señalabas hoy, el caso único en el mundo, porque no pasó ni siquiera en la Revolución Rusa ni en la Revolución Francesa, se siguieron los pasos legales, abdicaron el zar, abdicó el rey, fue un todo procedimiento. El único caso es acá. Eso permite... Aclarémosle a la gente, de una Constitución Nacional derogada por un gobierno, un mando militar, por un mando militar, por un decreto, de una Corte Suprema que se negó a derogarla, entonces hicieron con un mando militar. Pero mira, el caso, yo siempre cito, digamos, a los que estaban en contra, a los que le hicieron, porque uno si cita a los que están con uno, estamos todos de acuerdo. Isidoro Ruiz Moreno, que no es precisamente peronista, sospechoso de peronismo, gorila absoluto, él estuvo en la reunión donde se decidió eso. Había un abogado que fue un civil, era radical, que fue canciller de India, que era el único civil que voló en los aviones que bombardearon el 16 de junio, Zavala Ortiz. Sí, Zavala Ortiz. Cuando se plantea... Me parece que había otro civil, después te lo digo. No, pero cuando se plantea derogar, porque eran varios abogados, pero él fue el único que voló en los aviones. ¿Y el padre le mató? No, Zavala Ortiz fue el único que voló en esos aviones que bombardearon la plaza. Yo Zavala sabía, pero yo pensé que tenía relato que el padre de Mató no lo conozco, también voló en los aviones. Pero independientemente de eso, sí, cuando se plantea, había 3 oficiales de la Marina, Zavala Ortiz, que era abogado, dice, eso es una barbaridad, no se puede hacer. Estamos citando un ultra gorila. Sí. La respuesta que cuenta Isidoro Ruiz Moreno en su libro sobre la revolución, los 2 tomos, eso, dice, mira, nosotros tenemos los fierros, así que esto se saca. 3 oficiales de la Marina decidieron, porque tienen los fierros, sacar la Constitución y sale por un mando militar que salió en un boletín del Ejército. Pero eso, ¿qué permite la reimplantación? Porque vos no podés aplicar retroactivamente la ley, ¿no es cierto? Pero si se reimplanta, sí se puede aplicar y no retroactivamente, porque entonces podemos juzgar los hechos administrativos, la deuda externa, ahí nace la oposición, las privatizaciones, todo lo que se hizo en la Argentina desde el punto de vista del Estado, específicamente lo que afecta al artículo 40, que fue el motivo del golpe, conocía Calabrini Ortiz, permitiría retrotraer, incluso llevar al plano internacional la discusión,
Porque no se puede hacer, porque hay jurisprudencia internacional que eso no se puede hacer. Vamos a seguir en el próximo bloque. Políticos que mienten, la gente ignorante que vota por carta. Tratan de hacerte creer en la patria, patria que tiene que ver con la tranza, tranza que inclina siempre la balanza para el lado de la cruel burocracia. Marchas, es lo único que por el momento no saben los ojos protestar. Basta de políticos que mienten, la gente ignorante que vota por carta. Siempre la balanza para el lado de la cruel burocracia. Marcha, es lo único que por el momento no saben los ojos protestar. Basta de políticos que mienten, la gente ignorante que vota por pasta. Marchen para que crezca una fuerza de lucha que una todas las masas sepan que de ustedes depende, si quieren ustedes pueden. Para que crezca una fuerza de lucha que una todas las masas sepan que de ustedes depende, si quieren ustedes pueden. Si quieren ustedes pueden. Si quieren pueden. Bueno, seguimos con este tema de la Constitución del 57, ¿no? Y hay que explicarle a la gente, porque hay mucha gente que no sabe nada de esto, y explicarle, antes de buscar ese tipo de consecuencias que decimos que podía traer, cómo es que se sancionó la nueva Constitución, que es la que tenemos vigente, porque la del 94 reformó la del 57. Claro. Entonces, esa Constitución del 57, ¿cómo se sancionó? Mira, se llama, o sea, la decisión fue del gobierno usurpador, porque acá hay una diferencia que hay que hacer. Vos habrás escuchado que siempre se habla de gobiernos de facto y gobiernos de derecho. Eso se hizo con una falsificación del año 30, porque el que hace esa doctrina, digamos, de los gobiernos de facto es un juez norteamericano que tiene que resolver una serie de problemas contractuales de moneda después de la Guerra Civil Norteamericana. Un juez que era de origen canadiense, Constantino. Entonces él dice, hay gobiernos usurpadores, hay gobiernos de facto y hay gobiernos de jure. Él no dice hay gobierno de facto y de jure. Porque el gobierno de facto, es decir, ¿qué es un gobierno de facto? Aquel que tiene un viso, y lo define así claramente, un viso de legalidad, pero que porque hay una proscripción o algún elemento que le quita peso, es un gobierno de hecho. ¿Cuál es el gobierno que se ajusta a eso? El gobierno de Frondizi es un gobierno de facto, porque hay una proscripción que la del peronismo. Sí. Ese es un gobierno de facto. El gobierno del 30 y el gobierno del 55, con una diferencia que el del 30 no cambió la Constitución, son gobiernos usurpadores. Pero el gobierno del 30 inclusive la Suprema Corte lo avaló. Claro, bueno, la Corte en el año 30, en su acordada, falsifica esa teoría de Constantino y saca la caracterización de usurpación. Entonces hay gobierno de facto que es el que dispone del poder. Te lo comparo, digamos, burdamente. Es como si decís, yo intento asesinarte, si te logro éxito, te asesino, no soy culpable. Y si fracaso, soy condenado. Es exactamente lo mismo. O sea, el gobierno usurpador, la diferencia que hay en derecho, es nulo. El gobierno de facto es anulable, es decir, volver atrás una medida de Frondizi tiene que haber una sentencia. El gobierno nulo nace muerto. Yo entro en tu casa para salvarte, es de facto. Rompo una puerta, no está permitido romper, pero rompo la puerta porque hay un incendio para salvarte. Ahora, si vos estás cenando y yo rompo la puerta y ocupo la casa, dura mientras me cae la policía y me detiene. Te paso un chascarrillo chiquitito nada más para que vea que ya a veces uno ve que las familias que manejan la Argentina, ¿no? Revolución del 30, Uriburu. La Suprema Corte de Justicia avala
el golpe, Exacto. con los votos de los integrantes de la Suprema Corte y del procurador. Claro. ¿Quién era el Saca un procurador? acordado. Sí, ¿quién era el procurador? No lo recuerdo ahora. El tío de Rodríguez Larreta. Claro. Sí. Tío Rodríguez Larreta. O sea, digo, Alzogaray estuvo en el Bueno, golpe. y ese movimiento del 30 trae la década infame, Claro. donde digamos que la etiqueta más grande es ese famoso pacto Roca-Russiman, Claro. manejado por Pinedo, que era ministro de Economía, tío abuelo del Pinedo que está Claro. con el PRO, para que vea cómo Socialista pasan los de la años década del y te 30. siguen trabajando los mismos, ¿no? Porque hay familias, porque Pinedo, el tío abuelo de ese otro Pinedo que firmó el pacto de Roca-Russiman, fue el que entregó las Islas Malvinas sin presentar batalla a los ingleses en 1833. El que estaba a cargo de la guarnición Malvinas en 1833 era el tío abuelo de ese otro Pinedo. Pues hay familias que están. La primera familia, el primero que maneja la aduana argentina en 1806, y que la maneja también en 1810, y la primera junta la sigue dando el cargo de jefe de la aduana, era un chorno de Martínez de Oz. Claro. Entonces te das cuenta cómo te familia lo mismo. Ahora seguí con la Constitución del 57. Hubo dos familias que apoyaron las invasiones inglesas. Una tiene el apellido que porta la mamá del actual presidente. Blanco Villegas. Exacto. ¿Sí? O sea que la cuestión viene de lejos, Claro, sí, ¿cierto? sí. Pero ese es el poder, digamos, que tiene esa Constitución, porque es un elemento, digamos, es un instrumento político. Y te insisto, a pesar de toda la campaña, Celestino Gelsi, gobernador de Tucumán, antiperonista, gobernador de Tucumán con Frondizi, la UCRI, eso, pacto dentro, no veía con antipatía, tanta antipatía al peronismo. Él, cuando le preguntan la opinión de la reforma, dice, mire, acá se alega la violación del artículo 30 y con esa excusa de reimplantar la Constitución del 53 en realidad se ha violado a las dos constituciones, la del 53 y la de 49. O sea, todas las opiniones, digamos, de toda la gente, incluso que estuvo en el golpe, que no era peronista, definió como una barbaridad eso. Después incluso hubo serios inconvenientes para reconocer los decretos de la Revolución Fusiladora. Julio Llanarte, que era presidente de la Corte, dijo, bueno, pero si no le quitamos validez, ya estando Frondizi, a los decretos, hay que reimplantar la Constitución del 49. O sea, toda gente insospechada de peronismo o de nacionalismo. A mí me llama la atención, digamos, me parece interesante la ponencia de Luis, porque él no es peronista. Lo que me llama la atención, ¿por qué la Constitución del 49 no es una bandera del peronismo? Yo no, Es muy buena reflexión. o sea, yo no, digamos, él es un historiador, tiene formación jurídica además y ha investigado el tema. Pero jamás escuché que en el peronismo hubiera ningún... Peronismo del 73 al 74 con Perón a la cabeza. Después vino el de Menem. Pero no te hablo, digamos, de No, pero digo, nadie reivindicó nunca. O sea, el peronismo tiene todas las paletas de los colores, pero ni siquiera yo he escuchado al peronismo que se define como nacionalista, si querés, reivindicar a la Constitución. Nadie pero dice se reivindican las 20 verdades peronistas, un montón de cosas así, pero jamás nadie te habla de la Constitución. Si no tiene que ver, digamos, con las contradicciones serias de Perón, digamos, de Sampaio, que termina exiliado, o sea que el autor intelectual de la Constitución es perseguido por Perón. O sea, si los peronistas llega un momento que, digamos, no quieren zarandear mucho la canasta porque si no se empieza a caer la verdura. Y sí es verdad eso, ¿no? Entonces, que un investigador como Luis saque el tema, que es sustancioso, es interesante, a mí en lo personal, digamos, me provoca cierta tirria porque, o sea, yo me he dedicado a investigar desde la traición de Perón al Partido Laborista en adelante y para atrás todas las traiciones de Perón, que sería para escribir un tratado. O sea, las traiciones de Perón son una cosa que despierta sensaciones feas en el estómago. Creo, no tengo un estudio profundo de la Constitución del 49,
De hecho, cuando nosotros hablamos de las asambleas, algunos filósofos del peronismo nos decían, bueno, no, pero ya estaba en la Constitución del 49 porque estaba en las organizaciones libres del pueblo y qué sé yo, Evita quería que el modelo yugoslavo también se implantara y qué sé yo, y las asambleas no son eso. O sea, yo desde la historia y desde la jurisprudencia entiendo que es un documento político válido. Hoy día, desde por lo menos lo que es mi mirada de las asambleas, superable, superador. O sea, tiene componentes humanistas que son profundos, que son para reivindicar, pero en el tema, digamos, de lo que era una bandera del Partido Laborista, que era la participación de los obreros en la dirección de las empresas, eso es algo que Perón hunde. Yo creo que hay que volver a eso, o sea, y aparte, digamos, para que el tema asambleario no se diluya en lo que fue y sucedió hace 16 años, uno le da a las asambleas una mirada de poder político. O sea, tiene que haber un partido de las asambleas revolucionarias, porque el partido de las asambleas existe, hay un partido de las ¿Tiene personería, no? Tiene personería y tuvo candidatos. O sea, se creó en La Boca, lo fundaron como un partido de la República de La Boca, si querés, tuvieron candidatos, como... ¿En qué elección tuvieron candidatos? ¿En qué elección tuvieron candidatos? Han tenido candidatos en la elección del 2002, ahí tuvieron candidatos, que era el momento. Claro, aparte, claro, sí. que era el momento. Consiguieron una personería jurídica, no sé cómo, porque no juntaron las firmas. Y nada, a mí me parece que la revolución de las asambleas es que la soberanía popular, digamos, tenga estatus jurídico. No sea, porque si no se vuelve a la misma. Exacto. Un movimiento barrial que termina diciendo, bueno, que haya semáforo en la esquina, qué sé yo. Porque está en la estupidez humana todo eso. O sea, y nosotros, digamos, podemos, récord Guinness de estupidez tenemos a nivel de pueblo. Y lo francamente revolucionario, que tampoco es ninguna idea delirante. En Islandia este movimiento funcionó. O sea, es la revolución silenciada, Sí. la revolución de Islandia, que la Constitución, está bien, vos me decís, Islandia son 150.000 personas, o sea, ni en Almagro vive eso. 300.000 personas toda la población de la isla. Claro, pero la Constitución, digamos, la redacta Sí. la gente, los ciudadanos, que incluso te imponían como condición para participar de la comisión redactora que no pertenecieras a ningún partido político, Exactamente, etcétera, sí, qué sé yo. Y es mirá, tienen una selección que nos va a costar trabajo ganarle, o sea, no son cualquier cosa los islandeses. No, tienen los niveles de vida más altos del mundo. Sí, han metido gente presa. Metieron a los banqueros. A los banqueros presos metieron, sí. Claro. Creo que no pagaron la deuda externa tampoco. Ahora, yo desde lo que estaba señalando, yo creo que por eso es tan importante, yo el tema de la Constitución, porque es un tema histórico, la misma historia de la Convención. Cuando vos ves los discursos, yo creo que había limitaciones grandes, hubo limitaciones en ese movimiento y que están expresadas. Hay un discurso que no en la Convención, sino anterior, cuando se llama la Convención, que lo da John William Cook. John William Cook venía del nacionalismo. Y él, cuando va a plantear el tema histórico de Rosa, dijo, no voy a desarrollar este tema porque sé que hay muchos compañeros de bancada que no comparten. O sea, el peronismo en ese momento no era rosista. Si lo vemos, que se le rendía homenaje, por ejemplo, a Sarmiento, a Mitre, a Alberdi. Bueno, los nombres de los trenes Claro, si había alguien que no era revisionista era Perón, empezando por eso, ¿no? Vos fíjate que Scalabrini Ortiz dijo no se ha entendido en relación con el nombre de Ferrocarril Sarmiento y eso, Ferrocarril Mitre, no se ha comprendido unas cuestiones políticas. Entonces, ¿qué pasa? Se le rendía homenaje, había un límite en todos esos 10 años en cuanto a la investigación histórica. El hecho de que el peronismo que llega en el 73 había
revisto toda esa historia, si digamos la importancia de todos los revisionismos, José María Rosa, Jauretche, Scalabrini, que no habían tenido función en la década del 45 al 55, en esos 10 años, Marechal, las escuelas sindicales, revirtieron ese aspecto. Eso fue un tema grave, porque vos no podés con una ideología de Mitre. Yo dije, en el libro dije, es milagroso lo que sacar esta constitución con la ideología de Mitre, era una cosa incomprensible. Entonces eso recién se va a remontar cuando el revisionismo en la década del 55 al 73 da vuelta a la historia. Hasta el 55 los caudillos federales eran delincuentes policiales, digamos, esa cuestión. Eso va a, digamos, a bloquear muchas de las medidas, porque vos tenés que tener una ideología nacional para respaldar ese proyecto. En ese momento, digamos, esa parte histórica que había sido, digamos, frustrada o que no pudo avanzar, también se reflejó en la convención. La idea de Sampaio, incluso hay una anécdota que gracias a él salió. Él quería imponer, terminar con la libre navegación de los ríos, por ejemplo, y no la pudo imponer, porque se opuso al propio bloque que va a dar la Constitución del 49. Cuando él lo recibe, que sale la convención, lo recibe Scalabrini Ortiz y varios amigos, y lo recibe Scalabrini Ortiz, pone Ritorna Vincitore, ¿no? Y le dice, bueno, pero no pude imponer todo. Él quería imponer dos cosas que no pudo. Uno, terminar con la libre navegación de los ríos, y la otra, que la entrega del patrimonio del Estado era delito de traición a la patria. Código penal. O sea, eso no lo pudo imponer. Eso marca los límites que había en esa cuestión. Que recién después se va a avanzar, pero a posterior de la caída. Pero vos fíjate que la característica de los profesores de la universidad en general, o más, era espantoso. Era la universidad, por eso la universidad totalmente la base de choque contra el peronismo. La universidad eran profesores totalmente, absolutamente gorilas, que incluso se va a sostener en el año 77. Hay una anécdota que yo siempre la cuento en honor a Alberto González Arzá, que fue el que me la relató. Él era muy amigo de Sampaio. Cuando se produce en el año 73, vos sabés que la dictadura de profesor constitucional la tenía Vidal Campo, que era un liberal gorila. Los estudiantes... Y Beberacci, accidente, yo di con Beberacci. Pero era, digamos, otra rama, pero el liberal era Vidal Campo. Vos sabés que los estudiantes lo querían tirar por la ventana, Vidal Campo. Quien le salva la vida y le salva la cátedra a Vidal Campo es Sampaio. Ese no, muchacho, él tenía autoridad sobre él. Cuando se produce el golpe del 76, Vidal Campo lo primero que pide es la expulsión de la Universidad de Sampaio. Eso refleja conducta miserable, además de, porque el liberal, bueno, es un miserable hasta personalmente, al tipo que le había salvado la vida y la carrera. Entonces, esa es la validez, digamos. La Constitución 49 es historia, es política y es defensa, porque más allá de que el sistema debe ser superado como sistema político, es la defensa que tenemos para voltear la deuda externa y poder defendernos, digamos, porque hay argumentos internacionales, digamos, para sí, eso. Y hay un fallo de la justicia, digamos, o sea, el tema de la deuda, lugares para abordarlo, hay un montón. O sea, el fallo del juez Ballestero es un fallo impecable y lo que hace es decir, bueno, el tema de la deuda en realidad no es un tema jurídico, es un tema del Congreso de la Nación, porque eso es lo que dice la Constitución. Pero vos sabés que cuando Ballestero deja con el Senado el caso Olmos, iba a ser tratado en tablas si se mandaba a la comisión a revisarlo. El día que tiene la mesa de entradas para mandarlo a la comisión, ese día que renunció Chacho Álvarez. Ese día renunció Chacho Álvarez. ¿Quién presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales? La senadora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Cuando Cristina dice, no, lo que no quisieron que se discutiera la deuda fueron los radicales, estaba ella a cargo de Chacho Álvarez renunció ese día, ella estaba en la comisión,
Y una vez que renunció Chacho Álvarez, nunca más se trató. Ahora, nunca después se- está el motivo por qué no se reflota, que es lo que señalaba vos, por qué nadie habla en este tono de la Constitución del 49. Mira, yo creo que lo del 45 al 55 se basó en una alianza, ¿no? Y un gran juez que decidía, que era por un lado la Fuerza Armada y por otro lado el movimiento obrero. Está la liquidación del Partido Laborista, que va a ser un alto precio que va a pagar, porque digamos eso era que el movimiento obrero tuviera su partido, que es lo que hubiera hecho falta en el 55. Perón lo convierte en la columna vertebral, pero ellos, no, pero el ellos partido eran político- dirección política, eran dirección no política. eran columna Cuando vertebral. ese frente se abre, se rompe, es decir, por varios motivos, fíjate que Lucero, que era un general leal, se niega, cuando tuvo la oportunidad, los bombardeos del 16 de junio, a reprimir, con 800 muertos, dicen 300, pero nunca se va a saber el número, la barbaridad que fue ese bombardeo, con todos los argumentos Lucero se niega a reprimir. O sea, se termina, llega a un límite el desarrollo de eso. Yo no lo adjudico ni a bondad ni a maldad, sino que llega a un límite, y si vos no das el paso político para superar y avanzar, la caída, bueno, ha pasado, porque es lo que pasa con Velasco Alvarado en Perú, que quién va a negar que Velasco Alvarado no era un patriota. Le pasa a Allende en Chile, le pasa, digamos, al MNR en Bolivia. Si yo creo que se llega a unos límites de una revolución nacional cuando ya hacen falta otras medidas. Ahora se mezcla, digamos, el tema de que ya hay una crisis que es mucho más amplia que la que vivimos en el 70, porque Correa lo señaló, una vez dijo, esto no se trata de una época de cambio, sino de un cambio de épocas, que yo creo que es un fenómeno que se está produciendo a nivel mundial, que todavía no ha cuajado la presencia, digamos, del poder financiero a nivel mundial, que es espantosa, digamos, lo que hablábamos hoy, ante una amenaza de los hechos de Gran Bretaña y Rusia que ponen al borde de una posibilidad de guerra, eso es evidente. Y bueno, esa crisis refleja que llegan, que se gente al poder, o al gobierno, no al poder, al gobierno, que es como el que tenemos acá, así, gente que no puede dirigir un club de fútbol de barrio manejando un Estado. Así, porque cuando hay dirigentes políticos, cualquiera sea su ideología, porque va de Gaulle a que se va a Lenin en Rusia, no sé, o a Lincoln en Estados Unidos, ¿viste? Cuando hay gente de poder, digamos, logran avanzar, pero más allá de la crítica, no es serio el gobierno argentino lo que está haciendo. ¿Este de ahora? No tiene ni siquiera vos podés decir son contrarrevolucionarios serios, digamos. No. Ninguna manera, son gente que no tiene menor contenido. El discurso del presidente fue una serie que cualquiera se da cuenta que era una mentira eso, ¿no? Ahora, es una banda que vino a saquear a sus propios negocios, a hacer sus propias cosas. Ahora, el sistema cuando los pone sabe que van a hacer esto. pero no es solo esto. Vos fíjate que las tres leyes básicas que da Martínez Dios, que son la base de reventar a la Argentina, siguen vigentes. Sí, la ley de banco, la ley de... La ley de entidades sigue financieras, la de pendiente, no inversiones. modificó nadie eso. ¿Quién modificó esas leyes? Que es lo que primero hay que cambiar. Porque Sí, eso nadie la cambió. Entonces, si no cambia eso, digamos que... Yo creo que Macri, digamos, tiene un planteo de poder estratégico que es bastante evidente, es burdo, digamos, o sea, Macri es amigo y socio de Joe Louis. Joe Louis, aparte de ser un señor que tiene una estancia escondida, qué sé yo, y una pista de aterrizaje y demás, es el dueño de empresas de energía, empresas gasíferas, o sea, las empresas de servicio, casi todas, vía Mindlin, Caen todos en él. refieren a Louis. No quiero entrar, digamos, en un terreno conspiracionista y hacer, digamos, acotaciones sobre el origen de su apellido, qué sé yo, eso lo podemos soslayar. Acá pasa algo en el 2001, y que yo me tomé el trabajo de investigarlo, que es sorprendente, es que en el 2001 la crisis, o vaya a saber qué, impidió que la Cancillería ratificara los acuerdos de Madrid. Eso sí, decirlo porque eso es que hay que saberlo. Esto- Fundamental eso. Esto es fundamental, o sea, eso sucedió en la parte, digamos,
programática de los acuerdos se habla de los plazos. Eso está el documento que uno baja por internet de la web de Cancillería. Y porque acá lamentablemente hay sectores nacionales, que es una vergüenza que sobre esto no hayan sido más serios, hablaron de tratados perpetuos, o sea, gente que tiene una biblioteca que no me entra en mi casa, y eso es falso. O sea, los acuerdos se fueron renovando año a año. En el 2001 no se ratificaron y después menos. Nunca. O sea, los acuerdos no están vigentes. Este gobierno asume. Estamos hablando de la rendición de Malvinas prácticamente, es eso, ¿no? Lo que firmó Cavallo en Madrid. Eso lo firman Menem, Cavallo y Margaret Thatcher. Sí. Que de hecho es un documento fraudulento, porque los tratados de paz tienen que ser ratificados por el Congreso, cosa que no sucedió nunca. O sea, los acuerdos de Madrid no fueron ratificados por el Congreso. ¿Por qué no fueron ratificados por el Congreso? Y en esto la dictadura fue prolija. La dictadura no le declara la guerra a Gran Bretaña porque no podía, porque el Congreso tenía que declarar la guerra. Y la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, no era el Congreso de la Nación. O sea, no existió declaración de guerra. Pero lo concreto que los acuerdos son una rendición incondicional de la Argentina a Gran Bretaña, incluso teniendo que darle informes de movimientos de tropas Sí. y demás, etc. Y que excluyó al ejército. Es un acuerdo firmado y donde el acuerdo, el documento ese, excluye al ejército. Toma la Fuerza Aérea y la Marina. Porque la experiencia que habían tenido los británicos era que lo que les producía daño a ellos era la Fuerza Aérea y la Marina. Acá, con todas las contradicciones históricas del caso, la Marina se cubrió de gloria también. O sea, pasó eso. O sea, los superintendar que compró Macri ahora son los mismos que dañaron seriamente a la flota británica. Y cuando asume Malcorra como canciller, una de las primeras medidas que hace es firmar un protocolo con Donovan, que es el enviado británico, no es el canciller, es un enviado británico, que era una ratificación de digamos, lo que sería la parte sustancial en lo económico de la cesión de derechos soberanos sobre la riqueza petrolera. O sea, acá esta gente vino a hacer ese trabajo sucio, que no, digamos, dista mucho de tantísimas cosas que también ha hecho el populismo. O sea, el fraude de YPF, etcétera, que ratifica después Aranguren. O sea, porque si no es como poner a esta gente, digamos, en una cosa de villanos viles, de raterismo, y perder de vista la situación geopolítica de la Argentina, que no es grave, es gravísima. Digamos, lo que pasa con el Ara San Juan, cada vez salen a la vista documentos más serios, más comprometedores, que involucran aún más a Gran Bretaña, y están, digamos, como que queriendo forzar un documento que publicó Clarín anoche, que los Kelper ya están dispuestos a compartir la riqueza pesquera. O sea, una cosa delirante. O sea, eso es violar la Constitución Nacional. O sea, y ante la ausencia de una oposición, porque no hay. Eso no se puede aceptar. Es lo mismo que aceptar una visa para entrar a las islas. No, o sea, hay normas explícitas de la Constitución y leyes reglamentarias que no pueden explotar, no hablemos del petróleo, no pueden explotar la pesca. No pueden explotarla. No puede. Hace doble juego a los ingleses eso. Y yo creo, esto es muy personal, pero yo creo que todo este escándalo que está ocurriendo con Gran Bretaña y Rusia, con el espía envenenado, que en este momento es la OTAN, no es Gran Bretaña, o sea, Francia, Alemania, Estados Unidos, tiene mucho que ver con que el Yantar sigue buscando a dar a San Juan. O sea, porque si no se explica tanta histeria, tanta... Y quizás no solamente el Yantar, porque el Yantar debe tener alguna flota de apoyo acá. No está solo.
algún barquito ruso El debe Yantar, haber. el Yantar tiene submarinos que lo están protegiendo. Por eso te digo, si nos hace, es el Yantar con su compañía la que están acá. Pero Eso es lo que no molesta. te van a los- mandar terribles buques sabiendo que hay submarinos nucleares. Por eso ingleses. te digo. No, Entonces, obvio. Está evidente- custodiado. Sí, está custodiado. Entonces, claro, hay una presencia rusa acá, Este, bordeándole la zona de ellos. a mí me parece que porque si no caemos en una cosa de simplificación de poner a esta gente como que vino acá a robar, que también lo hacían antes, no es que porque los contratos con Odebrecht y demás ya son del gobierno de Cristina, digamos. No, hay una continuidad. Vos tocaste diciendo de IPF. El saqueo de IPF, el saqueo más grande del kirchnerismo, fue avalado por Macri después. Bueno, Macri dijo, ahí no averigüen porque hay gente conocida. Ahí no investiguen que hay gente conocida, dijo Macri. Porque ahí está el robo más grande del kirchnerismo. Hablan de 70.000 millones de dólares en IPF. qué sé yo, bueno, ya dije lo que quería decir de eso. Bueno, pero que si te seguimos en un ratito con unas más atrás. Lo de Rusia, eso, No, que refería a esto que ocurre ayer en el Congreso, en donde se presenta Marcos Peña, es interpelado, qué sé yo, discute con Kicillof, una cosa de chusmerío bastante lamentable, y deja sin exponer documentos supuestamente reservados de la Armada, en donde habría un informe, un tercer informe de una explosión que están dados por la Royal Navy, o sea, y es una cosa desopilante. ¿Por qué es desopilante? Porque después la Armada se desdice públicamente de los documentos, o sea, como que hay yo creo que hay una interna tan salvaje en este momento en la Marina, porque la semana pasada también Clarín revela otro documento de que en realidad el SRUR habría falsificado un informe de López Maceo, que era el que lo iba a suceder, en donde estaba claro que el submarino estaba en perfectas condiciones de navegabilidad, etcétera. O sea, están empezando a ver cosas tan desprolijas y tan salvajes que indudablemente esto en algún momento va a explotar. O sea, yo creo que Macri lo que tiene en la mano en realidad es una granada. Es una granada que se sacó la espoleta ya, porque no es Cromañón. O sea, si en Londres están haciendo el escándalo que están haciendo por un ex espía doble agente, que hace 15 años aparte ocurrió, digamos, este hecho, que fue denunciado, expulsado de la KGB, qué sé yo, o mucho antes, envenenado, que no se sabe por quién, y Gran Bretaña está retirando diplomáticos de Rusia. Rusia va a retirar, es el preámbulo de una guerra, eso, por un espía envenenado. ¿Qué pasa cuando hay un submarino de guerra hundido y 44 marinos asesinados? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? O sea, yo creo que está, digamos, el tema de la deuda que puede colapsar, está el tema del vacío político. Yo creo que lo que lo soporta a Macri en el poder realmente es el vacío político, como fue en su momento el tema del populismo y Cristina, como que no había oposición tampoco. Entonces, bueno, vamos por la recontra reelección y qué sé yo. Esto lo dijo Mazot, mamarracho ese lo dijo: nosotros podemos estar 10 años en el poder si no hay nadie. Y eso es verdad también. Eso es verdad. Bueno, pero también es verdad que la imagen macrista hoy en día es muy baja, muy baja. Claro, y eso se vincula a lo del submarino, que incluso se quiso decir que el submarino no estaba en condiciones de hecho, porque Malvinas, más allá de que es un hecho producido en la Argentina, con miles de variantes, despertó algo que estaba dormido en 1830 cuando murió Bolívar. Si la solidaridad que hubo en el resto de América Latina volvió a replantear, digamos, el viejo proyecto de San Martín, digamos, el viejo proyecto original de la Unión Que hay una Americana vieja Latina. con... Que no lo replantea, digamos, lo ratifica en la realidad de los hechos. Claro, pero Somos una nación
O sea, Sudamérica es una nación. Claro, y eso vuelve, por vía de esa solidaridad, despierta eso. Yo creo que, digamos, por eso el hecho para mí más importante político que se produce, porque fíjate que está bien, la solidaridad de Perú yo siempre digo, no sé por qué los peruanos son tan tolerantes con nosotros. No, hermandad muy cerrada. No, el tema de San Martín le quedó a ellos. Porque son más sanmartineros son más sanmartineros que nosotros. Sí, seguro. Sí, bueno, sí. el billete que han impreso ahora con la Sí, imagen de sí. San Martín, los homenajes que hay en todos los lugares Sí, que tuvo sí. San Martín. La calle principal de cada ciudad se llama San Martín. Pero eso ha despertado y ha reflotado toda una historia que quedó trunca. Si bien Rosa en sus cartas, que cosa que no se menciona, se refería, digamos, como latinoamericano, como sudamericano, la solidaridad de Colombia, si bien no militar, porque no estaba en condiciones, con Paraguay durante la guerra. Entonces los ingleses están muy atentos a eso, por eso Es que pueden tener destruyen, continente encima. destruyen a Paraguay, destruyen el proceso del 45 al 55, porque cualquier país que amenace, Churchill lo dice expresamente, ¿no es cierto? Hay que barrerlo porque la Argentina se puede llevar puesto a toda América Latina. Ese hecho de Malvinas volvió a poner como cuestión política la unidad latinoamericana. Hay un hecho de Malvinas que a mí me llamó la atención en su momento a mí, que uno de los países que más apoyo brindó a la Argentina, no solo apoyo por ahí de apoyo diplomático, ¿no? Porque tampoco es Panamá. Claro. Y Panamá, acordate que era uno de los aliados más fuertes que tenía Argentina en cuanto foro había. Y Panamá es prácticamente una colonia El norteamericana. defensor en Naciones Prácticamente una Unidas. colonia El apoyo más fuerte fue el de los soviéticos. Sí. Pero el apoyo O sea, a Panamá en las Naciones Unidas, porque en ese momento el embajador panameño estaba integrando, digamos, la dirección de Naciones Unidas. Quien defienda a la Argentina, el embajador. Está bien, pero fíjate que Panamá prácticamente, digamos, con el tema del canal, es una base norteamericana. Claro, bueno, había pasado Torrijos, digamos, Está bien. hablaremos, eso dejó algo, pero Panamá, Perú, lo hecho de Perú. ¿Venezuela también? Venezuela pero también. Perú fue un apoyo explícito. Cuba. Sí. Cuba también. Cuba también, Fidel ofrece brigada de combate. Y Perú ofreció aviones. Perú Con pilotos. trajeron pilotos. Sí. Lo que pasa que lo de Perú, es decir, ellos que los pilotos peruanos querían venir. Lisi ya Lo no. que revela después lo que decía él. Entonces, Sale a desarman. reducir que hay una cosa dentro de Porque ellos Latinoamérica tenían- que está todavía proletar. Tenían los aviones como es estos franceses, Mirá, los Mirage, ellos tenían Mirage 4 y la Argentina tenía Mirage 3. Los peruanos querían venir con avión y piloto y todo, no dejan venir los pilotos, pero sí viene un grupo de pilotos con un Mirage al que desarman y lo traen para entrenar a los pilotos acá. Y se estaciona, digamos, sobre la cordillera, por cualquier ataque que hubiera, les va a agarrar las espaldas a la Argentina. Lo de Perú, digamos, es un apoyo bien explícito y claro. Pero bueno, ya porque hay una alianza que es ya histórica, indestructible. yo volviendo al tema de la actualidad, yo creo que el tema del Ara San Juan es un tema militar serio. El Ara San Juan va en una misión militar, lleva un oficial de inteligencia, van buzos tácticos. Los buzos tácticos son para desembarcar, o sea, no son para otra cosa. Y hay un WhatsApp de un suboficial Medina, que le manda un WhatsApp a la hermana, que dice: nosotros estuvimos cerca de Malvinas, nos persiguieron helicópteros militares británicos, en julio de ese año habían sido perseguidos por un submarino nuclear británico. Y yo creo que indudablemente el Ara San Juan, que el alto mando de la Armada sabe perfectamente que los acuerdos de paz de Madrid no existen, Llevamos por eso piden los superestandar para ellos, que esta es una payasada que se manda a Macri porque ni siquiera lo pagó todavía, o sea, como él es vivo, no lo pagó, porque ahí, digamos, es cuando empieza, digamos, todo este cataclismo del Ara San Juan, cuando la Armada, la aviación naval dice, bueno, que vengan, porque aparte vienen con 10 motores, o sea, y la Armada tiene 10 superestandar en este momento. Y los ingleses tienen una posición militar frágil en Malvinas. La verdad es esa. No, y la posición inglesa hoy en Malvinas no es la misma posición inglesa de hace 5 o 10 años. Hoy. Yo creo que los ingleses hoy me parece que han... el tema Malvinas se ha reflotado por un montón de circunstancias. La intervención de Rusia en la zona. Me parece que los ingleses no están parados como estaban hace 5, 6, 7 años. Se habla de 30.
Claro, como están parados hace por ahí 10 años. Militarmente te hablo, más Pero bien. militarmente votaron el portaaviones Queen Elizabeth y le entran miles de litros de agua por día, o sea, no es operativo. O sea, yo me he metido ahí en un blog de la Royal Navy, de ex Royal Navy, para defender la Royal Navy y demás, y la crisis militar que tienen ellos es seria, o sea, que la tienen los norteamericanos también. Y la posición de los rusos es tan fuerte en este momento. O sea, cuando Putin inaugura la Asamblea Legislativa y muestra este misil intercontinental impulsado a propulsión nuclear, o sea, es una cosa, es una aplanadora eso. No tienen respuesta. Y el submarino también llevaba a un oficial a cargo para explosivos. Así que el hecho de que no estaba con los cohetes, Hay un testimonio muy interesante de un ingeniero ruso que vive en Ushuaia, tiene una empresa constructora, que cuando empiezan las misiones de búsqueda los rusos los llevan de intérprete, y él había estado navegando, porque lo había invitado el capitán Pedro Fernández, el comandante del Ara San Juan, había estado navegando por el estrecho de Magallanes, dice, perfectamente operativo, tripulación súper entrenada, y estaba lleno de torpedos. O sea, si estaban las mujeres, la única era encargada de eso. no, y habían hecho prácticas de tiro en la isla de los Estados. Exactamente. O sea, Un cambio de ruta que tampoco nadie lo entendió, porque se fueron hacia los estados, era una cosa que se ocultó, porque un desvío de ruta, y evidentemente, bueno, podemos poner a hacer puertos de tiro. En fin. Sí, es como si Macri tiene encima una bomba que está para explotarle, por cualquier lado. Porque, o sea, es un gabinete tan desprolijo que Yo soy generoso con la el calificación. jefe de gabinete va a ser interpelado en el Congreso y deja un informe de esta índole arriba del escritorio, que casualmente lo levantó el diario La Nación, la nota la publicaron hoy, y hace que la conducción de la Armada trastabille y se desdiga. O sea, vos decís, bueno, ¿a qué están jugando? Están jugando con fuego. Y Macri inclusive está perdiendo puntos porque vos hablabas recién de la presencia de Marcos Peña de Congreso. Con todo lo que le dijeron ayer a Marcos Peña de Caputo es insostenible. Es insostenible, no sé hasta qué punto. Yo creo que el costo político de sostenerlo a Caputo es muy grave. Si Macri lo hubiera sacado al comienzo, la primera denuncia, él podría sacar pecho de haberlo sacado. Ahora, si mañana lo hace renunciar a Caputo, lo hace renunciar por todas las consecuencias, por lo demás. Macri ha pedido mucho peso en las decisiones. Se está encerrando en su propio círculo. Está hablando ya del círculo muy cerrado con él. Si ya las balas le pegan cerca, lo está tocando a soldaditos que están afuera del arco. Ya los tiros le pegan en los postes a él. Lo que pasa es que moverlo a Caputo es como hacer un enroque fatal, porque es el hombre que maneja la deuda. Exacto. O sea, ¿a quién pones? Exacto, bueno, entonces es un costo político tremendo. Lo que pasa es que los pagan porque no hay oposición. No hay oposición. Sí, pero acordate que el 2001, ¿en cuánto tiempo se armó? El 2001 explotó todo a principios de diciembre. Bueno, pero por eso Duhalde quiere ser candidato. O sea, volvemos a la misma historia. Está bien. Pero En la medida que la gente como nosotros no se ponga las pilas, qué sé yo, y no nos organicemos políticamente y demás. ese es el tema. El tema le cuesta organizarse. Nosotros estamos, digamos, oprimidos por nuestra... ¿Y esto cómo es? Eso lo traje porque es un recuerdo ¿De aquella época? de aquella época. Hay un video que ¿Lo tomaste? ojalá se pueda desgrabar, porque esa es la ponencia que yo hago, digamos, en Ciencias Sociales. Se hace un encuentro que lo organiza el trotskismo, que el título del encuentro era Asamblea Constituyente, elecciones ya, o qué. El o qué era la propuesta mía, que era que las asambleas se dieran dirección política propia desde el MAP, del Movimiento de las Asambleas Populares. Y nada, es interesante porque, Sí. o sea, nosotros llegamos a congregar gente de 18 asambleas. Cuando yo hago esa ponencia en Sociales, termina la reunión
y se me acerca el representante que había mandado el PC, Luis Burnacel, que era un hombre de tercera línea, pero un señor elegante, traje, corbata, qué sé yo, y me dice, yo apoyo la propuesta de usted, me dice. Nosotros tenemos 18 asambleas en Buenos Aires como para soportar ese proyecto. Y yo le digo, caballero, yo no tengo ninguna asamblea. Yo sabía que lo de él era mentira porque el PC tampoco tenía 18 asambleas, pero, o sea, en Capital había, por la congregación urbana y demás, había 80 asambleas, que también es un tema que hay que evaluar seriamente cómo es la representación real de las asambleas. Y él me tomó como un adolescente, porque yo le tendría que haber dicho, bueno, negociemos, vamos, qué sé yo. Y yo le dije la verdad, o sea, a los políticos de carrera le decía la verdad y se acabó la conversación. Pero bueno, ese es un Ahora, cuando vos dijiste recién, cuando vos decías en aquella época, ¿no? Elecciones ya, ¿no? Pero, ¿con qué sistema? La ponencia de elecciones ya era Carrió. O sea, la coalición cívica lo que proponía era que hubiera elecciones ya, digamos, sacarlo a Duhalde por la vía del sistema, volver al sistema. Después lo sacaron por la vía violenta Costec y Santillán. Bueno, esa digamos es una conspiración que le arman a Duhalde, yo creo, la inteligencia norteamericana, o sea, estaba reinfiltrado, y eso fue un golpe mortal para las asambleas, porque digamos, la clase media lo que no podía soportar era la muerte. ¿Cómo se llamaba el ministro de Seguridad, secretario de Seguridad de Duhalde? Juan Pablo Cafiero. No, otro tenía. Si antes o después. No, Toma era el jefe No, de la yo me recuerdo cómo se llamaba. Porque estaban en La Pampa, un poquito antes del tema de Costec y Santillán. Estaban en La Pampa, con el gobernador de La Pampa, estaba ese hombre con Duhalde y el gobernador de La Pampa. Y afuera había... Me sale el apodo de él, que es el gallego. Sí, creo pero que no me sale el apellido. Bueno, yo tampoco me puedo acordar en este momento. Bueno, y estaba, y afuera de la Casa de Gobierno de Santa Rosa, estaba meta a caceronear, insultarle, gritarle un montón de cosas. Entonces este hombre que estaba con Duhalde, el secretario de Seguridad, le dice al gobernador, ¿por qué no sacan a patadas ese y lo sacan volando, se secan de joder acá? Entonces el gobernador le dice, ¿por qué no empiezan a meter palo ustedes primero? Y a los 10 días pasa lo de Avellaneda. Juan Pablo Cafiero era el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que Solá era el gobernador. Sí. Pero de la Nación. Sí. Un tipo conocido en su momento. Me sale el gallego Álvarez, pero no es. Álvarez era Álvarez. El gallego Álvarez es el guardia de hierro. Bueno, es Juancho Álvarez. Bueno, Juancho Álvarez. Cuando Juancho Álvarez le dice al gobernador de La Pampa, ¿por qué no sacás a eso que están cancelando allá afuera y una vez por todas? Entonces el gobernador le dice, ¿por qué no empiezan a dar leña a ustedes? Y en los 10 días pasa lo de Costec y Santillán. De hecho, una de las tesis para mí fuertes de por qué Duhalde lo termina eligiendo a Kirchner como su delfín, primero el tema crematístico, porque ahí se habla de 100 millones de dólares. Se habla de 100 millones de dólares. Pero aparte, la virtud que tuvo Kirchner fue que destruyó al movimiento asambleario de forma violenta, lo reventaron a palos, a cadenazos y demás, etcétera. En diciembre en Santa Cruz repartieron palos de locos. Y no trascendió en los medios. No. O sea, nunca llegó a Buenos Aires que estos muchachos progresistas tan buenos, qué sé yo, eran recontrafachos y les incendiaron los autos, o sea, una cosa salvaje. En esa época ya tallaba a Rudy Ulloa, que es uno de los que participa, digamos, con gente de la Federación de Box, de los gremios y qué sé yo, en reventar a palos a esta gente. Duhalde admiraba esa capacidad, porque Duhalde termina siendo hackeado por el tema de Santillán. Sí, yo creo que Duhalde lo elige también a Kirchner por el tema de que justamente era eso, era desconocido. Entonces no era tan transparente la situación de Kirchner, entonces podía venir un tipo de afuera, ¿quién es este? Y yo creo que 100 millones de dólares convencen a cualquiera. Sí. Por otro candidato que era de la Sota, era otro candidato. Bueno, Reutemann le había dicho que no, ¿no? Quedaba antes de la Sota y de Fastor, sí. Y cayó él. Y bueno, así no fue después, ¿no? Bueno, había un general boliviano que decía que uno puede resistir un cañonazo de 188 milímetros, pero no puede resistir un faco de $20,000. Exactamente. Sí. Estamos en un mundo capitalista, sí. No, aparte también hay que ver si hay una segunda alternativa si decís que no a la plata, ¿no?
Pues siempre se pasa con eso. ¿Qué pasa si vos decís que no a la plata? Es decir, hay decisiones que están tomadas. Entonces, bueno, voy a una decisión, te ofrezco determinada cantidad de guita. Ahora, ¿qué pasa si no la recibís? Tiene que haber un plan B, ¿no? Lo interesante de esta propuesta del poder político asambleario, horizontal y vertical, porque yo entiendo que es una construcción que tiene que tener los dos vértices, porque si no repetimos de nuevo la propuesta del progresismo, que era el contrapoder, nosotros nos vamos a tomar el poder y demás, que nosotros planteamos, escúchame, nosotros podemos derrocar 5 presidentes, ahora no, nosotros no tomamos el poder, porque nosotros somos chicos ignaros. Me perdí. Bueno, ahí ya no sé para dónde iba. No, estábamos con el tema de tomar el poder ahí, que está en capacidad de tomar el poder. Sí, en realidad, digamos, esta ideología de que las asambleas no podían tomar el poder, la empieza a fogonear Bonazo, que era el agente de prensa de Kirchner, ex montonero, que edita en un tiempo récord un libelo que se llama ¿Dónde van las asambleas?, que todos los que escriben son ex ERP o ex montoneros. Y desde ese lugar, digamos, desmenuzan y empiezan a condenar a la impotencia, pero eso a los 2 meses de las asambleas se publicó, se distribuyó y demás. Digamos, hubo una ideología nefasta que fue la de Luis Zamora, que era, él remixaba un pensamiento de un neomarxista escocés, Holloway, que tiene un libro que se llama El Contrapoder, que digamos supuestamente el subcomandante Marcos se había inspirado en él. Eso era autodeterminación y libertad, como que las asambleas no podían contaminarse con el poder político. Esta gente del progresismo y demás, que termina siendo los Kirchner, y después hay una conspiración desde afuera que tiene que ver con el asesinato de Santillán y Costecchi. Porque igual, aunque estaban estas ideologías simbólicas, el poder que desarrollaban las asambleas era impresionante. Sí, sí. O sea, la movilización que se hace el 9 de julio de ese año es la movilización más grande que yo vi en mi vida. Y fue terrorífica porque no hubo un orador. O sea, nadie habló. Eran, para mí, 1 millón de personas que se movilizaban. En fin. Y el sistema tiene que cortar con eso. Y acordate que en aquel tiempo no estaba la grieta. Era Piquete, Cacerola, la lucha es una sola. Y eso el sistema lo aprendió. Sí, Dividir para gobernar, empezó después. sí, igual el tema de la grieta para mí es una lesión psiquiátrica. No, existe. Pero ¿desde cuándo existe ese tema? No. ¿Desde cuándo? Pero, 1800. Más o menos por ahí. pero con la virulencia que se vive ahora, en donde se generan enfrentamientos incluso de pareja muy No, de fuertes. familias que se han roto por Parejas. Sí, lo que vos decís, digamos, en cuanto a los recursos, que uno no va a negar la importancia que tiene los recursos para hacer un cartel. Siempre digo, bueno, muchachos, pero se han olvidado la proclama de San Martín del 18 de julio. Y nos llamó a la necesidad de recursos. Dio una dirección política. Lo que pasa es que hoy lo que falta es que no hay... ¿Qué son políticos? Los políticos, que podríamos decir más, que podríamos criticar más, digamos, cuando había políticos, los más reaccionarios, antinacionales, lo que quiera. Por ejemplo, había un diputado radical que tuvo que emigrar a Uruguay, pero ese hombre, digamos, tenía un diario que lo financiaba él. Alvear, que nosotros siempre quitamos el alvearismo, que es la decadencia del radicalismo, lo que hacía era cobrar una herencia para meterlo en la política. El peor escándalo de aquella época, que era las coimas de la CADE, lo usaron para hacer la Casa Radical, no se metieron la plata en el bolsillo. ¿Será Irigoyen mismo? Bueno, Irigoyen hacía negocio de campo para poner la plata. Lisandro de la Torre se quedó sin la fortuna. Entonces, también. Hoy lo que falta es la dirección política. Lo que no hay es una dirección política visible, digamos, a la población que oriente eso. Si no hay política. Lo que se llama política es, bueno, a ver cómo arreglamos para ver quién va de candidato, pero eso no es política. No. Y lo interesante del movimiento asambleario es una
supuesta debilidad que tiene una terrible fortaleza. Porque al no haber liderazgos absolutos, o sea, no hay un líder que se puede corromper o que se puede asesinar. Acá, digamos, si ponen a uno que por ahí, no sé, les cae demasiado pesado, va a aparecer otro. Claro. Eso ya Ahí está el tema. lo tenía claro hasta Moreno, ¿no? Moreno dijo: se puede corromper a uno, se puede corromper a 500, pero no se puede corromper a A todos. todos, claro. Y en última instancia, si todos están de acuerdo, bueno, están todos de acuerdo. Sí, pero no se puede claro. corromper a todos, Claro, esa claro. es la cuestión. Bueno, hasta acá hemos llegado. Creo que. Muchas gracias. No, Gracias, por favor, a Gabo. ustedes por Muchas venir. gracias por la invitación, muchas gracias por los bizcochitos. Y una cosita, esta película, ¿cuándo un día la podremos ver? La película comercialmente no se puede estrenar. O sea, yo he hecho todos los intentos. Lo único que me ofrecen a mí es estrenar en el Cine Gaumont, que no es un estreno eso, porque no pasa absolutamente No. nada. Y para mí es una burla al cineasta. Y a la gente que trabaja también en la película, trabajaron 50 personas, es como que voy con mi tía a verla, llevo, o sea, no es una película bien recibida en los festivales de cine, porque yo no tengo capacidad de lobby, y bueno, para rimar en un festival de cine hay que tener capacidad de lobby. Es terriblemente políticamente incorrecta, entonces también hay una resistencia lógica. Y nada, lo que voy a empezar a hacer en la medida que se pueda es organizar ciclos de cine debate, en donde, ahora tengo en abril la posibilidad de un bar de mi barrio, de Parque Chacabuco, de ver si se puede empezar acá el amigo también me ha invitado a Junín a hacer en una sala, y hacer el ciclo de cine debate, y que la gente también vea que sucedió eso, que está tan oculto, tan negado. O sea, yo decía que la gente de las asambleas eran los desaparecidos del siglo XXI, Sí. o sea, porque es como que no existió eso directamente. Sí, sí. Y que la gente, qué sé yo, diga lo que quiera. Yo organicé un ciclo, una muestra en la parroquia del Valle, ahí en Córdoba y Gallo, porque en invierno la asamblea se juntaba ahí, y el padre Miguel, que iba a la asamblea, sigue siendo el párroco. Hicimos una proyección y se armó un mini debate, porque justo había un corte de luz en el barrio, fue muy poca gente, qué sé yo. Y fue muy interesante porque una persona que estaba ahí en el público me dice: bueno, pero vos estás proponiendo una revolución, y una revolución se hace con revolucionarios, ¿dónde están los revolucionarios? Y yo le dije: mira, hoy día el tipo que no afana, para mí ya son Ya revolucionario. Para mí hoy día un revolucionario es eso. No tenés que leer a Fran Fanon, ¿viste? Sí, Si sí, vos no sí. sos chorro, hoy, hermano, sos un Sí, revolucionario. sí. Y se quedó mudo, por supuesto. Bueno, listo. Hasta aquí llegamos. Buenas tardes. Hasta el próximo programa.